¿Castigas a tu hijo por sus malas notas pensando que así obtendrá mejores resultados y una vida más plena? En la clase de hoy hablaré de un tema controvertido, las notas escolares y el debate sobre los castigos como consecuencia de unas malas puntuaciones. Te compartiré ideas innovadoras que te quedarán de dudas sobre la mejor forma de actuar en estos casos. Y al final te dejaré algunas reflexiones que te ayudarán a desarrollar tu propia opinión. Quédate hasta el final para no perderte ninguna información valiosa. Las notas, desde temprana edad, propician la competencia entre niños en lugar de la colaboración. Van a dañar la autoestima de aquellos estudiantes que no sacan buenas notas, creando ansiedad hasta en los más pequeños. La nota no ayuda al crecimiento y al aprendizaje del niño. Se puede enseñar y también valorar a un niño sin tener que marcar con una nota su competencia en una determinada área. Hay niños que son mejores en la esfera artística, otros en la literaria y otros en la científica. Otros son mejores en los deportes y actividades físicas, otros en música y otros aún no saben en qué área de la vida destacan, porque todavía tienen que sacar lo mejor de sí mismos. No todos los niños se desarrollan de igual forma. Cada persona es diferente y asignar una nota no es la mejor forma de ayudar a un niño en su desarrollo personal. Las notas en la escuela no deberían existir, dado que la verdadera recompensa está en el aprendizaje. Tener buenas o malas notas no definen una persona, un niño y sus capacidades. Miramos el ejemplo de un niño que siempre tiene las mejores notas. Debería tener mejor autoestima y ser orgulloso de sí mismo, pero a menudo no es así. Con el pasar de los años, es posible que viva constantemente en un estado de ansiedad por tener que mantener este estatus de estudiante modelo, donde no se le permite fallar, porque él y su entorno se han acostumbrado a unas notas sobresalientes. Y hasta una nota buena o notable no es deseable. A veces pasa también que no quiera colaborar y ayudar a los demás, porque no quiere que nadie lo supere y no acepta que sus compañeros saquen buenas notas sin que se esfuercen como hace él. En la universidad hará lo mismo y su actitud no le ayudará a tener una buena vida social, a ser una persona bondadosa. En su vida laboral, con todos los medios querrá llegar a la cumbre, sin disfrutar del camino, y ver a los compañeros como una amenaza, no como unos amigos y colaboradores, viviendo en un estado de ansiedad constante. Esto es solo un ejemplo. No quiero decir que una persona llegue a tener ansiedad, a ser egoísta y encerrada en sí misma simplemente por culpa de las notas. Pero eso es un escenario posible y que sería en buena parte evitable si las notas no existieran. Imaginemos ahora que al niño que tiene muchas cualidades en casi todas las áreas se le valorara por sus capacidades, pero sin una nota. Gracias a sus excelentes capacidades, podría ayudar a sus compañeros que lo necesitan. Y ellos también podrían ayudarlo en otra área que él necesita reforzar. Este tipo de colaboración refuerza la interacción entre las personas, favorece la colaboración, la empatía, la gana de ayudar a los demás con nuestros conocimientos. También la autoestima porque nos veremos capaces de ayudar al prójimo. Favorece en nosotros un sentimiento de bondad y felicidad que se produce cuando notamos que con nuestra conducta somos capaces de ayudar a los demás, que somos útiles para alguien. Sin las notas, sin esa etiqueta de bueno o malo, el alumno se sentiría más libre y empezaría a entender la importancia de la autovaloración, o sea, la capacidad de valorarse por sí mismo, reconociendo dónde puede mejorar y dónde ya es bueno y apto para ayudar a los demás. ¿No sería mejor que el alumno que destaca en las matemáticas ayude al compañero que carece en esta asignatura y que este último, que es bueno en música o lenguas, ayude a aquel que carece en estos ámbitos, con la supervisión y el apoyo de los maestros, por supuesto? Con este enfoque se formarían verdaderos equipos de colaboración, donde la clase entera buscaría sobresalir en su conjunto, no de forma individual. Con este enfoque diferente, todos saldrían beneficiados. Como hemos visto, los que sobresalen se sentirían valorados y apreciados por su labor y su sentimiento de colaboración hacia los demás. Y el que tiene más dificultades no se sentiría humillado por recibir una mala nota. No se sentiría el último de la clase como suele pasar ahora.
su autoestima no estaría en peligro y sobre todo, con el apoyo del líder, su maestro y de sus compañeros, podrán mejorar y sacar lo mejor de sí mismo. Podéis ver ahora todos los beneficios para nuestros hijos si no existieran las notas en la escuela. Y entonces, ¿por qué siguen las notas en las escuelas tradicionales? Antes de seguir, si te está gustando esta información, suscríbete al canal y regálame un buen like. Para la sociedad en la cual vivimos, es más beneficioso acostumbrar a las personas desde temprana edad a competir, a ser juzgada, manipulada, a tener sentimientos de culpa, a sentir ansiedad y estrés, en lugar de promover la colaboración para formar una sociedad mejor. En la escuela se favorece el individualismo, porque una persona sola es más difícil que cambie la sociedad. Sin embargo, una comunidad grande y competente podría ser una amenaza para la sociedad y su funcionamiento. Las notas también sirven para satisfacer el ego de los padres y familiares de los niños. Hay padres y abuelos que van orgullosos diciendo las buenas notas que han sacado sus niños. Estos mismos padres muchas veces no se preocupan si su hijo sea feliz o menos, si está haciendo lo que verdaderamente le gusta, si está persiguiendo sus sueños o si simplemente está viviendo según las expectativas de los demás. ¿Por qué nos sentimos tan orgullosos cuando nuestros hijos sacan una buena nota? ¿Qué se esconde detrás? Pensamos que somos buenos padres únicamente porque nuestro hijo saca buenas notas. ¿O esperamos aliviar nuestras frustraciones diarias pensando que si nuestro hijo tiene buenas notas, tendrá más éxito en la vida y una vida mejor que la nuestra? ¿Y por qué nos sentimos fracasados si saca mala nota o si repite un curso? ¿Tenemos miedo de que a causa de las notas será un fracasado infeliz? ¿O sin embargo nos preocupa el juicio de los demás? Si no hubiera notas, la familia viviría mejor. Habría menos conflictos entre padres y hijos y nos concentraríamos en valorar otros aspectos y atributos de nuestros hijos. Nunca deberías castigar a tu hijo por sus malas calificaciones académicas, simplemente porque las notas no deberían existir. Y si aún piensas que las notas son tan importantes, igualmente no castigues a tu hijo por sus notas. Háblale sobre la importancia de sacar lo mejor de sí mismo y de saber reaccionar delante de las dificultades. Si ves que alguna asignatura no le gusta o se le dificulta aprender, apóyalo. Intenta ayudarlo si puedes. Mira tutoriales juntos. Pide ayuda externa si lo consideras necesario. Hazle ver que puede lograr si él lo quiere, porque ya ha logrado superar algún desafío en pasado. También enséñale que en la vida a veces tenemos que lidiar con situaciones que no nos gustan, pero que evitarlas no es la mejor forma de actuar. Las personas que logran los mayores éxitos en la vida pasan por grandes fracasos, pero se levantan y siguen adelante hasta lograr sus objetivos. Nunca lo humilles con un castigo, no tiene ningún sentido. Único, hay que apoyarlo ante las dificultades, nunca castigar. Y aquí otra reflexión. ¿A quién sirve el castigo? ¿A ti como padre para sentirte bien contigo mismo, pensando que estás haciendo lo mejor para el bien de tu hijo? ¿O crees de verdad que con las amenazas y prohibiciones tu hijo vaya cambiando y aprendiendo los valores basilares del esfuerzo y a tu superación personal? Y nunca lo castigues quitándole el deporte. El deporte es parte fundamental del desarrollo de tu hijo. Tiene la misma importancia que los estudios, la lectura y la alimentación. ¿Dejarías días sin comer a tu hijo por sus malas notas? ¿Le prohibirías de tomar agua? ¿Le prohibiría leer libros? Si tu respuesta es no, tampoco le prohíba ir a entrenar, hacer ejercicio y deporte, porque son hábitos saludables que le ayudan a mejorar en todos los aspectos de su vida, también en su vida académica. Si todos nos comprometemos con enseñar buenos valores a nuestros hijos, ellos podrán dar un cambio a todo el sistema educativo y a nuestra sociedad en general. Un fuerte abrazo. Chao.